red en este momento se puede saturar, es decir, la red de conexión a Internet. Entonces, en ese sentido, te recomiendo, y lo podemos hacer así, no es necesario que tengas activado tu micrófono y tu cámara, pero Ah, si tú gustas hacerlo, no hay ningún problema. De todas formas, si existiera algún tipo de duda durante la clase, con mucho gusto puedes abrir tu micrófono y me la puedes preguntar en vivo y en vivo también te la voy a responder. ¿Está claro? eh, Sí está claro? ¿Sí me sigues escuchando? Listo. Perfecto, bien. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy. Bien, bueno, hoy nos toca ver básicamente cómo se integra el periodo carcelario del siglo XIX. Y en esta situación nos iremos directamente hacia la historia de una mítica cárcel que se encuentra en el estado de Veracruz. Esta prisión es San Juan de Ulúa. Vamos a verlo un poco más a detalle, sobre todo por el sistema penitenciario que en el siglo XIX pues empezaba a generar. Ya lo había comentado en la clase anterior que, bueno, entre otras cosas, implicaba y generaba que la pena convencional en el siglo XIX se veía todavía muy arcaica y no como lo teníamos o como lo tenemos actualmente ahora. Se imputaba prácticamente a los sujetos y a los individuos que estos debían de ser pues prácticamente torturados, ¿no? Es decir, en el concepto del siglo XIX en materia carcelaria o en materia penitenciaria, era muy primitivo, pues si lo comparamos con hoy la reinserción social, que es el concepto que se integra dentro del Código de Ejecución de Penas, que es el código regulatorio en materia de presos o carcelarios o sistemas carcelarios. Y pues también dista mucho el concepto de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Por una parte, a partir de 2011, cuando empezamos a conceptualizar que los presos también merecen derechos humanos, pues esto no pasaba en realidad en el siglo XIX. En el siglo XIX, pues eran muy dadas las penas de tortura, aún y a pesar de que se encontraban dentro del marco de la ley, y esto es un dato muy interesante, y te voy a decir por qué, Juan, porque en el siglo XIX la Constitución de 1824 y la Constitución de 1836, la de corte, bueno, la del 24 es de corte liberal y la del 36 es la de corte centralista, permitían los sistemas de azotes, era algo interesante, es decir, no veían mal que de alguna forma a una persona se le azotara, se le denigrara, vamos, se cometiera tortura, cuando ésta había cometido algún tipo de delito que pudiera llegar a atentar incluso contra el Estado. Ya cuando llega la Constitución de 1857, en este siglo XIX, porque aquí tendríamos que conceptualizar, la Constitución de 1857 establece y prohíbe la tortura. Y esto cambia el paradigma del sistema penitenciario del siglo XIX, porque en un principio las dos primeras constituciones permitían que se pudieran llevar a cabo este tipo de prácticas y estaban dentro de la ley, es decir, actuaban las autoridades dentro de la ley para poder azotar a un sujeto. Cosa muy diferente cuando ya llega la Constitución del 57 y establece, entre otras cosas, la prohibición de la tortura, pero también la prohibición de la pena de muerte, salvo algunas excepciones. Y bueno, la Constitución del 57 planteaba, por ejemplo, el tema de la traición a la patria, cuestiones militares, y daba un catálogo de delitos que, pues, eso sí, podían llegar a la pena de muerte, la conspiración, y bueno, todo eso se implementaba en la Constitución del 57, que era pues prácticamente algo que ya empezaba a permear o daba el paradigma del nuevo constitucionalismo mexicano. Y lo voy a explicar de esta manera. En realidad, el siglo XIX en el sistema penitenciario es muy complejo porque tuvimos tres constituciones, tres realidades jurídicas que se implementaron en este nuevo territorio que llamado México. Y bueno, prácticamente es un poco complejo el poder descifrar que existiera una sola forma de juzgar y de ejecutar penas,
porque fue cambiando el paradigma dentro de la propia ley y obviamente habría que recordar que las autoridades llevan a cabo su actuación en base a la ley. Entonces, ese es el primer conflicto que nos encontramos en el siglo XIX, los cambios de constituciones y obviamente las leyes federales que empezaban a regular el sistema penitenciario. Pero también dentro de estos sistemas penitenciarios teníamos ciertos conflictos, ¿no? Es decir, no era tan sencillo en realidad, porque en aquel momento, y habría que recordar un poco, la realidad del siglo XIX es que hubo muchos problemas en México, muchos problemas armados. Entonces, esto generaba que constantemente pues, fueran ejecutadas personas y por otra parte, pues muchos que fueran a la cárcel. Pero, pues el trato no era tan benévolo como hoy lo tienen los carcelarios, ¿no? Y digo benévolo entre comillas, pero si comparamos lo que hoy tenemos en los sistemas penitenciarios con lo que existía en el siglo XIX, es completamente diferente. No estoy diciendo, y aquí hago la aclaración, no estoy diciendo que los sistemas carcelarios de hoy en día sean muy bonitos, ¿no? Y ahí te voy a platicar una historia. En mi caso, ya como abogado, he ido a litigar al reclusorio norte, me ha tocado un asunto en el reclusorio norte, allá en Ciudad de México, he estado en reclusorio sur, y bueno, también me ha tocado ir a Santa Marta. Litigo aquí en Puebla también, litigo en Tlaxcala, en los 3 estados me estoy moviendo, y la verdad es que las condiciones en las que se tiene hoy a los presos en los sistemas carcelarios tiene más que ver con el sistema del hacinamiento de las personas, es decir, las autoridades como tal no ejercen una presión hacia los sujetos, sino que en realidad el propio sistema por el hacinamiento de personas genera que estos centros reclusivos se vuelvan hostiles. Cosa que en el siglo XIX era diferente, porque ahí no eran tanto los presos, a pesar de que algunas cárceles sí presentaban ya problemas de hacinamiento, pero ahí las penas de tortura no eran entre los presos, sino que literalmente la autoridad era la que ejecutaba este tipo de prácticas que obviamente pues iban a la tortura, iban a otro tipo de cuestiones para los presos en aquel momento. Y bueno, como lo decía hace un momento, en esta primera parte, pues la cárcel mítica del siglo XIX, pues es San Juan de Ulúa, pero San Juan de Ulúa no en realidad siempre fue cárcel, ¿no? Es decir, San Juan de Ulúa, a pesar de que se ocupó como cárcel, es más, un expresidente mexicano, bueno, para ser cierto, dos, estuvieron presos en esta cárcel, uno de ellos fue Benito Juárez, y el otro fue el presidente Venustiano Carranza. Increíblemente, esa cárcel tiene dos expresidentes como internos, pues eso generó en realidad que pudiéramos tener una concepción de lo cruel que podía ser un sistema penitenciario. Saludo muy gustoso a Juan, Juan, que creo que ya abandonó la sesión, Urbano, pero bueno, me quedo contigo, Ernesto, no, ya está, listo. Juan, un saludo, buenas Bueno, tardes, noche, mejor dicho. buenas tardes, maestro. Buenas noches. Qué bueno, me da muchísimo gusto que se hayan conectado a la sesión del día de hoy. Bueno, te saludo muy fraternamente, Juan. Espero que tanto Juan Ernesto como Juan Urbano estén bien en sus casas. Voy a proyectar en este caso la diapositiva que tengo respecto de la cárcel de San Juan de Ulúa y ahorita seguimos comentando acerca de este siglo XIX del sistema carcelario en México. Entonces, vamos a ver esta primera parte. Voy a proyectar esto, vamos a proyectar mi pantalla para que ustedes lo puedan observar. Y me voy a ir directamente a esta parte. En el Museo del Puerto de San Juan de Ulúa. Vamos a poner eso un poco más grande para que ustedes también lo puedan ver y visualizar. Ah, se me olvidó comentarte, Juan Urbano. No es necesario que tengas abierta tu cámara y tu micrófono. Si quieres, puedes apagarlos. ¿De acuerdo? Ya si llegaras a tener alguna duda, repito, si llegaras a tener alguna duda, Juan, con mucho gusto me puedes hacer la pregunta en vivo y en vivo te la voy a contestar. ¿Estamos bien? Ok, Listo. Bueno, sí. vamos a esta parte. Bueno, entonces estoy proyectando. Me voy entonces a la página de el Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa. Vamos a ver esta primera parte. Dice, la construcción de la fortaleza se realizó principalmente con piedra de coral del lugar. Tenía la finalidad de proteger a las embarcaciones del mal tiempo y defender a los ataques piratas en la costa veracruzana. Con el paso del tiempo, San Juan de Ulúa se convirtió en una fortaleza formidable en esta parte del hemisferio. La isla llevaba el nombre de San Juan en honor al capitán Juan de Grijalva, quien comandó la segunda expedición enviada desde Cuba en busca del oro mexicano. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En realidad este fuerte que se ocupó como una cárcel mítica en el siglo XIX,
tiene su fundación desde la época colonial, desde prácticamente 2 siglos antes. Y todavía en el siglo XIX tuvo diferentes usos. En realidad, el presidente Díaz es quien ya le da oficialmente a este lugar pues la ocupación de cárcel. Pero bueno, en un principio este lugar no fue un centro de reinserción social. Tenía que ver más, como lo dice la propia imagen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como un bastión militar para poder acorazarse en este momento todavía los peninsulares o los españoles y proteger estas tierras de las embarcaciones piratas que en aquel momento pues existían, ¿no? Era muy conocido que, bueno, alrededor del mundo pues existían estas embarcaciones que viajaban durante los diferentes océanos y se dedicaban a robar prácticamente lo que llevaban las otras embarcaciones. Y precisamente para eso se ocupó este puerto, ¿no? Vean, vamos a poner esto para que se ponga un poquito más al centro. Fíjense, Carranza se instala en el fuerte, el presidente Carranza dice, durante la lucha entre convencionistas y constituyentes, Venustiano Carranza trasladó los poderes federales en el fuerte de San Juan de Ulúa, construyendo la casa del gobernador y refugiándose en esta. Esto es un dato interesante, vean. Es decir, un presidente mexicano, y en este caso el presidente Venustiano Carranza, que bueno, ustedes recordarán que este presidente Venustiano Carranza es quien promulga la Constitución de 1917, que actualmente es vigente. Los problemas en la época revolucionaria, ustedes recordarán que el conflicto empezó con el presidente Francisco I. Madero con Porfirio Díaz. Cuando se genera este conflicto, queda al final de cuentas, bueno, Díaz sale del país, se queda mediante votación Francisco I. Madero, después a Francisco I. Madero le dan un golpe de estado, bueno, Victoriano Huerta, después de Victoriano Huerta, viene ya el presidente Venustiano Carranza, pero toda esa época de la Revolución Mexicana es muy compleja, y es muy compleja, pero también al mismo tiempo muy violenta. Tal es la violencia que se empezó a vivir en aquel momento que el presidente constitucional mexicano, que en ese momento pues, era Venustiano Carranza, tuvo que salir de la Ciudad de México e instalar los 3 poderes de la Unión, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que era representado por él, y el poder judicial, al fuerte de San Juan de Ulúa y a Veracruz. ¿Por qué? Porque obviamente los conflictos revolucionarios hicieron que la Ciudad de México, bueno, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues tuviera no diera los signos de seguridad para esos 3 poderes. Entonces, es por eso que en un principio también esta cárcel, ¿no?, se ocupó como sede de los 3 poderes federales. Eso es algo muy interesante en la historia de este lugar. Y bueno, después con el tiempo volvieron a regresar a la Ciudad de México cuando ya se dieron las condiciones necesarias para que los 3 poderes estuvieran allí. Vean esta parte, cómo eran las celdas. Vamos a hacer un poco más grande esto. Vamos a poner esta parte. No puedo moverlo así. Vean, celdas. En su tiempo, la colosal construcción sirvió de prisión máxima de seguridad debido a lo fuerte de sus paredes y su situación geográfica frente a las costas de Veracruz. Algunas celdas llevaban el nombre como el infierno, el purgatorio, el limbo o el potro. Estos nombres, en realidad, de las celdas se le otorgaron al nivel de humedad y al nivel de aislamiento que tenían los presos en aquel momento. Como les decía hace un rato, en la época del siglo XIX para los presos era muy dura, ¿no? Porque ahí quien ejercía la voz de mando, quien ejercía la violación, pues, a sus derechos de integridad, incluso a sus derechos humanos, todavía en aquel momento no lo concebían así, hoy lo concebimos así, pero pues era el propio Estado, el propio sistema gubernamental. Y quiero que vean las celdas cómo se encuentran, pues bastante amplias, como cavernas, ¿no? Y aquí habría que recordar algo y tiene que ver con lo siguiente. Ya en la clase pasada seguramente ustedes habrán escuchado acerca de esto, pero una de las penas primordiales que tiene que ver precisamente con la reclusión es el aislamiento social. Es decir, un sujeto a lo mejor incluso no le teme tanto a perder la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor sabe que si pierde la vida no va a estar consciente a lo mejor de las penas de tortura o a lo mejor de lo que pueda suceder después. Cosa muy diferente cuando tenemos, por ejemplo, el sistema del aislamiento social, porque es como estar muerto en vida. ¿En qué consiste esta pena de aislamiento social? Y esto, fíjense, es un tema que se estudió mucho cuando se incursionó la Escuela de las Américas. No sé si ustedes conozcan esta Escuela de las Américas,
pero la Escuela de las Américas es una institución norteamericana en donde prácticamente se adiestraron a militares para poder ejercer en los diferentes países donde había conflictos, métodos de sometimiento de personas. ¿Cómo puede ser un interrogatorio, un contrainterrogatorio, métodos de tortura para, obviamente, lastimar o bien para lastimar al sujeto y no dejarle marcas? Es una escuela muy conocida a nivel global. Es más, hoy la DEA y la CIA llevan a cabo las prácticas de las escuelas de las Américas. Y una de estas prácticas es precisamente el aislamiento social. ¿Por qué, por ejemplo, en la cárcel de Guantánamo, en Cuba, las personas están encerradas 24 horas del día? Pues es prácticamente porque el sujeto logra desorientar los sentidos de la realidad. Es decir, al estar recluido en una pared o en un cuarto de 4 paredes, pues prácticamente tú no sabes qué es lo que está pasando allá afuera. Pierdes incluso el tiempo. No sabes si es lunes, si es martes, si es miércoles. Prácticamente duermes y despiertas. Y eso es un sistema de aislamiento social y prácticamente es una tortura mental. ¿Por qué? Porque el sujeto, en realidad, a pesar de que esté vivo, no logra concebir lo que está pasando en ese preciso momento. Entonces, la cárcel de San Juan de Ulúa llevaba a cabo este tipo de prácticas. Bueno, hoy lo entendemos así como el aislamiento social. En aquel momento tal vez tendría otro concepto, pero en realidad era la misma práctica. Es decir, recluir al sujeto, perderlo de la realidad, y para impedir que este sujeto pudiera contemplar o poder tener conciencia de lo que estaba pasando, era muy usual que en algunos sujetos pudieran estar solos en una sola celda. ¿Qué implica cuando estás solo? Pues prácticamente no puedes hablar con nadie o no hablas con nadie. Por lo tanto, pierdes la capacidad de comunicación, la agilidad mental y todo este tipo de prácticas que a lo mejor para nosotros puede ser algo muy cotidiano. Es más, seguramente alguno de ustedes ha hecho algún negocio, comprando, vendiendo algo, y ¿qué es lo que pasa? Dentro de la negociación, en realidad es un juego matemático, en donde la cabeza empieza a hacer operaciones matemáticas. Bueno, esta agilidad, que seguramente a lo mejor ustedes tienen, la logras conviviendo con la gente. O si logras percibirte el sentido cuando platicas con alguien de qué tipo de contexto o qué tipo de mensaje quiere dejarte. Todo ese tipo de cosas se logran precisamente conviviendo. Cuando tú aíslas a una persona, este tipo de prácticas que a lo mejor las pudo haber desarrollado durante toda su vida, simplemente se pueden perder. Entonces, es como estar y no estar. Y precisamente en eso consiste las penas y la ejecución de penas del siglo XIX. Y esta cárcel la ejecutaba perfectamente. Es decir, estabas vivo, pero en realidad no sabías que estabas vivo. Es más, ni sabías en qué estabas. ¿Por qué? Porque prácticamente no tenías acceso a luz, estaba todo cerrado. Y aparte, ustedes recordarán que dentro de las celdas existían algunas ranuras que permitían que cualquier conversación de los presos pudiera ser escuchada por los guardias o por los policías que, bueno, resguardaban el fuerte. Entonces, pues prácticamente no hay secretos en este sistema. Entonces, también los presos, para poder evitar dar a conocer datos, obviamente, de los delitos que habían cometido, pues evitaban prácticamente hablar y entonces se mantenían callados. Y entonces imagínense qué tipo de pena, qué tipo de condena puede ser cuando estás solo en una celda, cuando no puedes hablar porque sabes que lo que puedes hablar puede tener repercusiones y en donde prácticamente tampoco tienes nada que hacer porque simplemente estás encerrado, estás húmedo y aparte habría que ver la pena corporal, que esto prácticamente consistía que por la humedad de las celdas que implicaban o podían subir la humedad del propio mar, pues el cuerpo se mantiene sudando y eso ustedes no sé si sepan, pero cuando el cuerpo se mantiene sudando, cuando ya hay una saturación en los poros, es muy probable que también te puedas enronchar. Y entonces puedas tener comezón y ahora sin poder hablar, sin poder pedir ayuda, pues eso implica prácticamente una tortura completa. Aunado a que las celdas también son cuartos de calor. Si ustedes han viajado prácticamente a cualquier destino turístico, a playa, seguramente sí, cuando tú ingresas a un lugar que no tiene aire acondicionado, sientes un horno inmenso. Pues ahora imagínate estar sobre el mar en una celda en donde no hay ventilación, imagínate el dolor corporal, imagínate cómo es que suda el cuerpo y prácticamente el aislamiento sensorial más la pena corporal que en esto implica el sufrimiento o el padecimiento de no poder estar seco durante ningún lapso de tiempo. Entonces,
es duro en realidad el contexto en que se podía generar aquel momento. Ahora les hago una pregunta, chicos. ¿Cómo se imaginan que era ese momento? ¿Cómo se imaginan que era estar dentro de estas cárceles? Que bueno, vuelvo a repetir, conforme vayamos avanzando en el curso, se van a dar cuenta que es completamente diferente a lo que hoy tenemos. Pero bueno, les hago la pregunta a Juan Urbano y a Juan Ernesto. Quien me quiera contestar, bueno, los dos me quiero que me contesten, pero ¿cómo se imaginan estar dentro de estas celdas con un aislamiento sensorial completo? Te escucho, Juan Ernesto. Sí, era muy duro, señor, por el mismo aislamiento, los acababan moralmente, físicamente, y el sudor pues era una crueldad para ellos, era insoportable, yo pienso. Era complejo, era difícil, en realidad, sí. La pérdida de la memoria también. Era muy ¿Te escucho, difícil para Juan? ellos. Listo. Voy contigo, Juan Urbano. ¿Qué piensas? ¿Qué tan difícil crees que haya sido el estar dentro de estas cárceles en el siglo XIX? Yo me imagino que era algo muy torturante, ya que al estar excluido de toda la sociedad y así mismo, como usted dice, el no poder hablar, el no poder llegarse a quejar, porque podría traer una repercusión hacia su misma persona, de la persona, pues sería algo muy doloroso el no poder pedir un auxilio. En efecto, prácticamente, de hecho, esta cárcel es conocida porque muchos de los presos perdían la vida dentro de las celdas o dentro de las cavernas que en realidad existían allí. Pero bueno, es algo muy, muy complejo. Voy a saludar a Gloria Elizabeth. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, Buenas buenas noches. noches. Me acabo de incorporar a la clase, perdón por la tardanza, pero ya estoy aquí. Listo, no te preocupes, no pasa nada. Y les voy a decir algo, qué bueno que se conectaron, me da muchísimo gusto, Sí, porque eso también permite que las clases sean más dinámicas. Pero bueno, entonces puedo continuar. sí, Ahorita voy a hacer otra pregunta para los tres, ¿de acuerdo? Pero sí. bueno, sigo en esta primera parte. Entonces, aquí tenemos al fuerte. Vean esta parte, fuertes similares en México y el continente se construyeron fuertes de ingeniería similar como el fuerte de Perote en Veracruz, el fuerte de San Diego en Acapulco o el Encinar en Yucatán. Quiero que se percaten cómo eran estos fuertes, seguramente o alguno de ustedes lo habrá conocido o lo conoce, eh, son fortalezas, ¿no? Es como cuando vemos esta época de las cruzadas en la etapa de la Edad Media, cómo construían los fuertes, en realidad, pues ese estilo tenían, ¿no? Muy al estilo europeo, porque aquí recuerden que no estilábamos esta parte, y bueno, aquí además no llegaban eh, los, este, eh, los peninsulares, ni los del viejo continente, y pues era un poquito complicado. Veamos a ver esta primera parte. Presos políticos en el fuerte, ¿no? El primero fue Benito Juárez, expresidente, uno de los políticos mexicanos de mayor renombre, promulgó la Constitución de 1857 en su estado natal, Oaxaca. Posteriormente fue presidente de la Suprema Corte hacia 1861 y fue elegido presidente de la Nación. Bueno, ustedes recordarán que el presidente Juárez, pues, tuvo también un conflicto muy fuerte, y hace un momento empecé la clase con esto. Las constituciones mexicanas han marcado muchísimo el corte político y organizativo del país. Y hace un momento les comenté que la constitución de 1824 era una constitución de corte liberal. La constitución de 1836 era de corte conservador. Y antes de que continúe, no sé si ustedes sepan en qué consiste ser liberal o ser conservador. Los pongo en contexto, porque también estos dos principios que seguramente ustedes ahora han escuchado mucho con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, probablemente se puedan confundir. Hoy se tiene otro contexto al poder ocuparlos, pero en realidad en aquel momento tenían como que una visión muy, muy específica. Les pregunto, ¿sí conocen la definición de estos dos conceptos o quieren que la comente? No, a ver, coméntenla. ¿No? ¿Los demás, Juan? Sí,
Sí, de favor, sería lo más recomendable. Listo, entonces me voy a aclarar este concepto. Bueno, primera parte, voy a seguir con esta infografía. Listo. Las constituciones mexicanas en manifestar corte liberal o corte conservador consisten en lo siguiente. Nosotros veníamos de la época colonial, pero la época colonial en realidad tenía el sentido organizativo de la monarquía, es decir, el poder de un solo sujeto para todos. Y ustedes recordarán que toda la Nueva España, toda la época colonial, que también para poder estudiarlo es compleja, porque tendríamos que dividir los 3 siglos, no se vivió siempre igual, el poder estudiar también la época colonial o la Nueva España es compleja, pero básicamente todos o los 3 periodos de la época colonial tuvieron el mismo corte en materia de organización del Estado, es decir, la monarquía. Cuando viene la independencia de México, precisamente se irrumpe con este concepto. Y se irrumpe porque prácticamente el movimiento insurgente, que bueno, ustedes sabrán que cuando uno estudia historia, pues prácticamente fue derrotado, o sea, en realidad, primero no lo escuché bien. Guerrero, Iturbide, no sé quién habló. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Listo, bueno. Fue Valdés, pero no sé qué me quiso decir. Listo, continuamos, sino ahorita que nos diga. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues teníamos una monarquía. Señor, no escuché bien lo primero cuando empezó a hablar, señor, del liberalismo. Estoy en eso, Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teníamos una monarquía y la Constitución de 1824 dice que en México la monarquía no podía existir. Y entonces, la Constitución de 1824 establece la república y la federación. ¿En qué consisten estos dos conceptos? Que obviamente en aquel momento era como que el liberalismo de la ideología política, porque los conservadores preferían seguir en la monarquía, cosa que los liberales ya no les gustaba y prefirieron la república federal. La república, y si quieren anótenlo, la república consiste en poder dividir el poder en 3 poderes o en 3 personas. En México, desde la Constitución de 1824, tenemos 3 poderes. Tenemos al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Y estos 3, de acuerdo a la Constitución, están en igualdad de circunstancias, es decir, ninguno es más que otro. Eso dice la ley, aunque bueno, ustedes recordarán que en la práctica fue un poco diferente, sobre todo después en la época priista. Pero en la Constitución siempre ha sido así, que los 3 poderes tienen el mismo margen, los 3 están a la misma altura, ni uno está por arriba del otro. ¿Qué pasa? Pues la Constitución del 24 perfectamente dice, queremos república y vamos a dividir el poder en los 3. Y los conservadores decían, no, los conservadores decían, queremos la monarquía. Cosa que al final, pues bueno, la Constitución del 24 se publicó. Llega la Constitución de 1836. ¿Y qué dice la Constitución de 1836? Pues precisamente del conflicto ya ideológicamente entre conservadores y liberales, dicen, no, el liberalismo en fundar la república no puede seguir, tenemos que regresar a la monarquía. Y entonces, lo que pasa en la Constitución de 1836 es que crean una figura, un cuarto poder en la Constitución que tiene la capacidad de destituir a los 3 anteriores. Y entonces, ¿cuáles son los 4 poderes de la Constitución del 36? Pues existían los 3 que hace un momento mencioné, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y entonces el cuarto poder se denominó el cuarto poder conservador. Así se le denominó, el poder conservador, el cuarto poder conservador. ¿Y en qué consistía este cuarto poder conservador? Pues que tenía la facultad de poder destituir a los 3 anteriores. Y algo bien importante, ¿por qué se implementó entonces la realidad de la monarquía? Porque estos conservadores que publicaron la Constitución del 36 dijeron que este supremo poder conservador no le debía de rendir cuentas a nadie, ni al pueblo de México. Al único que le podía rendir cuentas era a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el periodo de 1836 hasta 1856? Esos 20 años mexicanos se vivió bajo un régimen en teoría republicano, porque estaban los 3 poderes,
pero fácticamente en realidad era una monarquía. ¿Por qué? Porque este supremo poder conservador pues podía destituir a los tres anteriores si decían algo que no era acorde a lo que él pensaba. Entonces, aquí viene esta ideología. Liberales defienden la república, la división de poderes, y los conservadores siguen pensando que debe de seguir la monarquía. O bien, que de los tres poderes, uno es el que debe de tener la supremacía. Eso básicamente, o en eso consiste el pensamiento conservador. ¿Qué es lo que pasa con Benito Juárez cuando viene el conflicto de 1857? Pues él promulga, como viene en el documento, la Constitución del 57. Y esta Constitución también era de corte liberal. Elimina al supremo poder conservador y vuelve a restablecer la paridad entre los tres poderes de la nación, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Sin embargo, ustedes recordarán que la Constitución del 57 dio muchos presos y muchos muertos. ¿Y en qué consistieron los muertos y presos de aquel momento? Pues precisamente consistieron entre el conflicto entre liberales y conservadores. Porque también habría que recordar que en esos años es cuando viene la intervención francesa a México, es decir, cuando vienen por parte de los conservadores, invitan a Maximiliano de Habsburgo a venir a México para que pueda desconocer al presidente Benito Juárez y se pueda establecer otra vez una monarquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la Constitución del 57 tardó 10 años en poder estar en vigencia, pero durante esos 10 años nosotros conocemos ese periodo como la Guerra de Reforma, es decir, otra vez el conflicto entre conservadores y liberales, si se continúa la república o se regresa a la monarquía, y básicamente en eso consistió, y en ese tipo de conflicto, ahí es donde cae preso el presidente Benito Juárez en el fuerte de San Juan de Ulúa, que pues bueno, tiempo después, ustedes recuerdan, sale libre y logra estar y logra refugiarse en otro lado, hasta que, bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente, el gobierno francés le quita el apoyo militar a Maximiliano y otra vez Juárez vuelve a regresar a la capital del país para poder gobernar. Y ahora sí, gobierna bajo la Constitución de 1857. Pero básicamente ese periodo, todo ese periodo que se estableció desde el 36 hasta el 67, que es cuando entra en vigor la Constitución del 57, porque esta guerra que duró 10 años, pues prácticamente había muertos y había presos. Y básicamente, pues, ¿en qué consistían? Aquellos que enjuiciaban, pues, o los ejecutaban, porque todavía en aquel momento se permitía la pena de muerte, o los encerraban en algunos de estos fuertes que eran ocupados como cárceles. Y en este caso, pues bueno, nuestro queridísimo presidente Benito Juárez, pues fue inquilino en ese conflicto de el fuerte de San Juan de Ulúa. Fíjense, datos interesantes, pero que de alguna manera impactan, porque la realidad es que, pues, todo el siglo XIX está lleno de muertos, ¿no? El siglo XX no tanto, y el siglo XXI, que es lo que nosotros estamos viviendo actualmente, también estamos llenos de muertos, ¿no? Es una realidad que no podemos esconder. Tal vez el escenario es diferente, ¿no? Y también el sistema penitenciario es diferente. Pero ahorita comentaré algo, seguramente cuando veamos el tema de la pena de muerte, que es la próxima semana, tal vez ahí les hago, o voy a formular algunos debates y les voy a contraponer las diferentes épocas que hemos tenido en México de los sistemas penitenciarios, y probablemente por ahí los ponga a dudar en cuanto a la pena de muerte, si puede ser viable o no puede ser viable en el México que hoy tenemos. Pero bueno, eso tocará la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Listo. Entonces, otro de los inquilinos que también estuvo en San Juan de Ulúa, ¿no? Fue el escritor y político Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Político que, bueno, en realidad logró escribir 2 libros, La historia de la Revolución de la Nueva España, ¿no? 1813, y La Carta de un Americano a un Español, que fue prácticamente en la época independista, y Francisco Javier Clavijero, que era un historiador también muy reconocido, pues, de aquel momento. Y quiero que se den cuenta, aquí había un problema, ¿no? Normalmente hoy vemos, incluso en el sección del presidente Peña Nieto, y también lo vimos con el presidente Fox, se les han jugado capos importantes. Uno de ellos, pues, es el Chapo Guzmán. Cuando se le escapa al presidente Fox, pues fue en Puente Grande, Jalisco, y cuando se le escapa al presidente Peña, pues fue de aquí de cárcel de La Palma, antes Almoloya de Juárez. Aquí el problema, y vean lo astuto que fue el meter como cárcel al fuerte de San Juan de Ulúa en el siglo XIX. Este fuerte está colocado
internándose en el mar. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues que, bueno, esas aguas que están alrededor del fuerte son muy visitadas por tiburones. Entonces, si ya te escapabas de la celda en donde te encontrabas, ¿no? Supongamos que alguno de ellos tuvo suerte, aunque sí hubo uno, que fue Chucho el Ruto, el que se logró escapar de ese fuerte, y querías atravesar para poder llegar a tierra firme nadando, pues tenías que contar primero con dos tipos de suertes. La primera de ellas era poder burlar a la guardia, al ejército que en aquel momento custodiaba las cárceles, y posteriormente era llegar vivo a tierra firme, porque durante el lapso o el transcurso el nado, pues te podías encontrar un tiburón y pues prácticamente no la contabas. Pero en realidad, pues bueno, era como que pensar doble, ¿no? Es decir, no hay cómo sociabilizar, no hay cómo poder conocer el entorno, y aparte si te querías escapar, pues tienes que tener esos dos tipos de suertes. Y bueno, vean esta situación, en realidad era muy complejo, pero también muy difícil el poder estar en aquel territorio y sobre todo el poder conceptualizar que básicamente ibas a estar recluido en un lugar en donde pues ya prácticamente era imposible el poder, pues en realidad el poder escaparte. Vamos a ver un poco más de la historia, vamos a ver esta línea del tiempo que tenemos de este lado derecho. Vean, en 1519 llega Cortés a tierras mexicanas. En 1535, por órdenes de Cortés, se comienza la construcción del fuerte. Es decir, este fuerte, que hoy podemos visitar como un museo, ya lleva pues prácticamente 5 siglos, ¿no? Vamos cerca, ¿no? Cerca de cumplir los 500 años de construcción, por órdenes del Cortés, ¿no? En 1825, durante la lucha de independencia, se rinden las tropas españolas atrincheradas en la fortaleza. Eso también es algo muy importante. Este fue uno de los fuertes en donde prácticamente ya se da por derrotada a las tropas españolas todavía en territorio mexicano. Si bien es cierto que la historia de México nos dice que existiera o que la lucha de independencia empezó de 1810 a 1821, todavía hubo algunos remanentes pues, todavía para incursionar dentro del territorio. Y habría que recordar que todavía en 1829 los españoles quisieron volver a reconquistar el territorio mexicano, que al final no se logró. Pero bueno, para que vean lo importante que ha sido este lugar. En 1853, Benito Juárez es apresado y traído al fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Este es el año en donde prácticamente el presidente visita este fuerte, no como presidente, sino como preso en aquel momento, ¿no? Lo cual yo creo que para él ha de haber sido pues muy fuerte, aunque también considero, y aquí tal vez voy a decir una opinión personal, que creo que también lo fuerte del presidente Juárez para poder salir fue su gran influyentismo dentro de las logias masónicas, que en aquel momento pues eran muy fuertes. Hoy en día estas logias o no sé cómo llamarle, grupo de culto o grupo de estudio, creo que es más semejante a un grupo de estudio, no tiene tanto influyentismo en la política mexicana, como sí pasaba en el siglo XIX, porque eso también es una realidad. A pesar de que la historia oficial no nos hable de ello, nosotros como docentes tenemos esa obligación de ir más allá de lo que nos dice la propia Secretaría de Educación Pública. Y bueno, en mi caso, que estudio mucho acerca de la historia de México, es una realidad que tanto las decisiones políticas, incluso judiciales del siglo XIX, estaban muy apegadas a las determinaciones de las logias masónicas. Y habría que recordar en este momento que el presidente Juárez era un líder máximo en lo que hoy conocemos como el rito nacional mexicano, la logia masónica que existió en México en el siglo XIX o que se creó en el siglo XIX. Y aquí tal vez voy a dar una comparativa. El presidente Porfirio Díaz también era masón, pero a diferencia del presidente Juárez, Díaz tenía más preparación. ¿Y por qué digo que tenía más preparación? Porque el presidente Díaz era, aparte de ser abogado, de haber sido también presidente de la República durante 11 periodos, 30 años oficiales, 34 no oficiales, es que el presidente Díaz fue máximo líder masón en las 3 logias que en aquel momento estaban en México.
la logia de York, la logia escocesa y el Rito Nacional Mexicano, donde estaba el presidente Benito Juárez. Y bueno, aquí tal vez te da como último dato sobre este tema que estoy comentando, es que las logias masónicas todavía tuvieron influyentismo en territorio mexicano. A mí me parece que hasta Plutarco Elías Calles, cuando Plutarco Elías Calles inicia lo que también conocemos como la Guerra Cristera en México, después de la Revolución Mexicana o por Revolución Mexicana, porque también tuvimos un conflicto ahí. Creo que hasta ahí se queda el poder fuerte de las logias mexicanas en la política mexicana y en las decisiones, pues prácticamente de todo, porque incluso las leyes de Juárez, que hoy conocemos como las leyes de reforma, en realidad no es que hayan sido idealizadas por el presidente Juárez, sino que obedecían al pensamiento lógico masónico que en aquel momento estaba y que seguramente hoy también está, porque por ahí hay algunos políticos que abiertamente han dicho que son o que pertenecen a alguna logia de estudio. Pero bueno, ese es un tema en el cual no me meteré en estos momentos actuales, pero en el pasado sí existía mucho influyentismo de este tipo de pensamiento. Pero bueno, en 1885 es capturado Jesús Arriaga, alias el Chucho el Roto, que para después pudo escapar dentro de un barril. Este es el preso mítico, ¿no? De la cárcel de San Juan de Ulúa, ¿no? Que sí pudo escapar de la cárcel de San Juan de Ulúa, aún y a pesar de todo lo que implicaba la fortaleza de construcción. Sí hubo un preso que pudo escaparse, ¿no? Cosa impensable, pero bueno, también hoy en día a veces podemos pensar que es impensable que alguien se logre escapar de las cárceles y sucede. Entonces, pues bueno, no son nuevos, ya tiene algo de historia este tipo de escapatorias famosas e increíbles de creer por parte de ciertos reos. En 1920, fíjense, fue sede del Poder Ejecutivo Federal al instalarse en entonces el presidente Venustiano Carranza, que era lo que les decía hace un momento. La guerra, incluso habría que recordar, chicos, para poder entender este contexto, que el presidente Venustiano Carranza fue el primer opositor del golpe al presidente Francisco I. Madero por parte de Victoriano Huerta. Y aún a pesar de que él promulgó la Constitución de 1917, fue perseguido después de la Constitución. Y cabría recordar que él muere en el estado de Puebla en su ida para poder llegar al puerto de Veracruz y escaparse, como lo hizo en su momento el presidente Díaz, y así como en su momento también lo hizo el presidente Victoriano Huerta. Al final no lo logra, y bueno, en la noche es emboscado en la casa donde se encontraba, y todavía como que hay ciertas dudas si lo ejecutaron o él mismo, por la presión de verse aprisionado o acorralado, se pudo haber quitado la vida. Todavía no hay algo claro. Por lo que nos dice la historia oficial es que pues en realidad lo sorprenden y le dan muerte. Pero hay indicios de la muerte que también nos pueden decir que en realidad no lo ejecutaron, sino que antes de que llegaran al segundo piso, que era donde se encontraba él, pues se logra quitar la vida. Y habría que recordar que quien le da o quien traiciona al presidente Venustiano Carranza fue otro presidente mexicano, su mano derecha en aquel momento, que era el presidente Álvaro Obregón. Él es el que da la orden de conspiración, porque en realidad fue una conspiración en contra del presidente Venustiano Carranza, y logra mandar al ejército para que puedan perseguir y darle muerte al presidente Carranza, lo cual es muy lamentable. En 1961, la Armada de México cede del fuerte al Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, desde los años 60, este lugar ya no fue ocupado como lugar carcelario, ¿no? Bueno, desde antes, desde 1920 se dejó de ocupar. Yo les decía que quien ordena prácticamente es el presidente Díaz el ocupar el inmueble como cárcel, pero prácticamente hoy en día es un museo y se le cede al Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual nos da una nueva imagen del sistema carcelario porque, como les decía, en aquel momento se permitía la tortura, se permitía el aislamiento social, las penas de mutilación todavía, porque eso también pasaba lamentablemente en aquel momento, a pesar incluso de la Constitución del 57, que ya prohibía las penas de mutilación, las penas pues obviamente de daño corporal,
todavía en la práctica se llevaron a cabo y se seguían realizando en ciertos lugares y San Juan de Ulúa fue uno de ellos. Pero con anterioridad, pues había penas que, pues, sujetos que perdían extremidades, porque así lo habían dictado, y bueno, era un poco complejo, ¿no? Muy barbario, como lo hacían incluso los prehispánicos en la época de la conquista, ¿no? Ustedes habrían que recordar que los prehispánicos, sobre todo la cultura azteca, llegaba a ejecutar a personas o las llegaba a mutilar, por ejemplo, por un robo, ¿no? Que les cortaban las manos, eran muy severos, muy barbarios, ¿no? No había como que un sentido de conceptualización de poder perdonar o de poder darle la oportunidad al sujeto de que recapacite y pues a lo mejor pueda reinsertarse en la sociedad. Eso no existía, eran muy autoritarios y así ejecutaban. Y bueno, los primeros 50 años del México independiente, de 1810 a 1850, 1860 aproximadamente, todavía se seguían ocupando este tipo de prácticas de manera lamentable. Hoy en día está prohibido, porque no puedes tratar a un reo o a un preso, aún por delincuente que sea, con una pena de mutilación, con una pena de tortura, o bien con la pena de muerte, porque eso implicaría violar sus derechos humanos hoy en día, pero en aquel momento no era conceptualizado de esa forma. En fin, ¿dudas, preguntas, chicos? No, profesor. ¿Todo claro? Sí, hasta ahorita sí. Sí, todo bien, profesor. Listo, Juan Hernández. Listo. Elizabeth, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Gloria o Elizabeth? ¿O ambos te gustan? Creo que no está la compañera. Bueno, sí, ya se conectó. Listo. Bien, bueno chicos, yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy. Les voy a dejar tarea, mañana subo la tarea, que sería nuestra primera tarea, y ya nos estaríamos viendo hasta la próxima semana. ¿Está bien? Sí, muy bien, maestro. Gracias. Listo, pues cuídense mucho y descansen. Gracias, igualmente, maestro. Hasta luego. Igualmente, profesor.